Yo no vengo en mi nombre, vengo con el sello del Espíritu. No me hables de calle si no conoces del cielo. Esto es guerra espiritual y el fuego ya bajó. Ey, ya no soy el mismo desde que él me tocó. Lenguas de fuego bajaron, el alma me transformó. No me hablen de gangas ni códigos rotos. Yo cargo las palabras filo agudo en los codos. Caminan en tinieblas creyendo que... Ok, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí para continuar con nuestra enseñanza acerca de este discipulado de guerra espiritual. Ya hemos avanzado bastante, hemos abarcado bastante y estamos hablando en este momento acerca de entrar en el campo de batalla, ¿verdad? Ya hablamos de que no tiene caso nosotros tener conocimiento si no lo vamos a aplicar. O sea, nosotros tenemos que aplicar el conocimiento. Hablamos también acerca de que la mayoría de la gente no gana batallas en el espíritu porque no pelea correctamente. Quiere decir que se meten al campo de batalla nada más a dar palos sin tener una estrategia. Y la oración requiere de una estrategia. Ok, ahora hay tipos de oraciones que no requieren de una estrategia. Por ejemplo, cuando tú vas a orar para tener una comunión con Dios, vas a meterte con su presencia, vas a adorarlo. Eso es diferente, ¿verdad? Pero hacer guerra espiritual requiere de una estrategia, porque toda guerra requiere de que haya un plan para llevar a cabo. Entonces, vamos a seguir hoy hablamos acerca de que el enemigo tiene estrategias también, ¿verdad? Así como Dios tiene planes, también el enemigo tiene sus planes y los traza, pues para tratar de destruirnos, ¿verdad? Y ya hablamos acerca que el enemigo ocupa nuestras propias debilidades para forjar armas en contra de nosotros. Entonces, desde nuestra debilidad, el enemigo siempre trata de atacarnos para destruirnos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos un poquito más profundo. Vamos a hablar acerca de las estrategias de Satanás. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás? Satanás ocupa dos estrategias. Ocupa el mundo y ocupa la carne. No tiene más. Realmente no tiene más por dónde. Ahorita vamos a entenderlo así. Mire, dice, aprendimos en el capítulo pasado que el mundo y la carne son el territorio del enemigo. Satanás opera mediante el mundo. Eso lo dice en Primera de Juan 5:19, ¿verdad? Donde dice la Biblia que él es el príncipe, ¿no? Que el mundo está bajo toda su potestad. Vamos a leerlo como quiera para que no quede duda de que ahí lo dice, ¿verdad? Primera de Juan. Ay, no trae Juan ni Biblia. Santo. Aquí está Juan. Se me andaba escondiendo Juan. ¿Para qué te casabas, Juan? Primera de Juan 5:19. 5:19. Dice la palabra del Señor así. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, nosotros somos de Dios, pero el mundo no. El mundo es de Satanás. Ahora, cuando nos referimos a mundo, no nos referimos a las montañas, a los mares, a los ríos, no nos referimos a la tierra, porque la Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan. Entonces, si Dios dice que toda la tierra y los que nosotros habitamos somos de él, ¿a qué se refiere? Entonces, cuando el Señor dice, o aquí Juan da a entender que el mundo pertenece al diablo. Y esto es lo que ha causado mucha confusión en mucha gente, porque no entendemos que cuando se refiere al mundo se refiere a algo más. No se refiere a las personas, no se refiere a nosotros, no se refiere a la tierra, se refiere al espíritu que está en el mundo. Se refiere a todo lo que se mueve en el mundo. Espiritualmente el mundo, ¿verdad? Aunque nosotros pertenecemos a Dios y la gente pertenece a Dios, ¿verdad? El espíritu que opera sobre el mundo, ¿verdad? Ese es el espíritu que controla. Por eso dice que el mundo es del diablo, no porque sea de él, sino porque lo controla. Pero ¿qué pasa?
que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros salimos del control, salimos del control del mundo. O no sé cuántos han visto alguna vez la película de Matrix. ¿Cuántos han visto la película de Matrix alguna vez? ¿O soy yo el único mundano que ve películas? Es el único mundano, creo. Yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que sí soy el único mundano aquí, carnal, que ve películas. Bueno, hay una película hay una película que se llama Matrix, y la película trata de un hombre, ¿verdad? Que se da cuenta, él está viviendo su vida normal, pero de repente empiezan a suceder cosas alrededor y él se da cuenta que lo que está viviendo es en un mundo irreal. O sea, no está en el mundo real, ¿verdad? Él está atrapado en lo que le llaman la Matrix. Entonces, cuando ellos salen de la Matrix, salen del control de ese mundo ficticio, ¿verdad? En el que salen de ese control, y entonces al salir se encuentran con que hay seres bueno, en este caso eran máquinas, que los tenían controlados a los seres humanos, ¿verdad? Y los tenían dormidos. Entonces, algo parecido sucede con el mundo espiritual, con el mundo normal. La gente, mientras sus ojos no son abiertos en el entendimiento, no se dan cuenta que son esclavos. O sea, ellos viven su vida normal, ¿verdad? Ellos dicen, este fin de semana voy a hacer una carnita asada y me voy a comprar unas cervezas, y para ellos es algo normal. Pero cuando llegamos a Cristo, esa normalidad ya no es una normalidad, ya no te sientes bien, ¿verdad? Sí. Es el que cuando andábamos en el mundo pecábamos y no nos dábamos cuenta, pero cuando nos damos cuenta que el pecado ofende a Dios, ¿verdad? Que nuestras concupiscencias ofenden a Dios, entonces salimos del control de la Matrix. Entonces el espíritu del mundo ya no tiene lugar en nosotros. Por eso dice la Biblia, nosotros somos, ¿verdad?, de Dios, pero el mundo no. Entonces se refiere a que la gente está influenciada por el espíritu del mundo. Por eso el mundo tiene control. Entonces, aquí vamos a ver esto. Satanás es el príncipe de este mundo, y como es un príncipe, influencia en los gobiernos de las naciones. Él es descrito como engañador de las naciones en Apocalipsis 23. Perdón. Apocalipsis 23, ahí lo dice, 23, dice la palabra del Señor, y lo arrojó al abismo y lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces dice que el Señor lo va a encerrar, ¿verdad? Y va a poner su sello para que deje de engañar a las naciones. Quiere decir que en este momento, Satanás está engañando a las naciones. ¿Alguien quería comentar algo? No. ¿No? Ok. No. Ok, entonces, esto es a lo que se refiere, mis hermanos, cuando dice la Biblia acerca del mundo. Porque el mundo no es, mire, mucha gente está peleada, por ejemplo, con la tecnología, pero gracias a esa tecnología, usted y yo podemos hoy estar aquí teniendo una clase virtual, ¿verdad? En la que nos podemos comunicar y podemos enseñar la palabra de una manera más abierta. Entonces la gente dice, yo he escuchado iglesias, esos hermanos que usan el Facebook. Hermano, el Facebook no es malo, la tecnología no es malo, lo malo es cómo lo usamos. Exactamente. El espíritu del mundo, ¿verdad?, que viene y nos engaña para poder ser seducidos por los placeres del mundo, y entonces algo que es bueno se convierte en una esclavitud, ¿verdad? Entonces, pero dice, el mundo está engañado. La gente no sabe que está mal, la gente no sabe que vive mal hasta que no lo saben.
cuando sus ojos, los ojos de su entendimiento son abiertos, entonces, ¡pum!, salen de la Matrix, salen de ese control y empiezan a darse cuenta de lo que están haciendo. Porque la gente no se da cuenta que lo que está haciendo es incorrecto. Miren, la gente que adora imágenes, la gente que hace brujerías, la gente que se droga, que se alcoholiza, la gente que hace maldades, no saben que están haciendo algo malo, aunque lo sepan, pero sus conciencias, dice la palabra del Señor, que están adormecidas, ¿verdad? El enemigo los engaña y adormece sus conciencias. Ahora, los adoctrina desde que nacen. Por eso les decía, ellos se acuerdan que la lucha espiritual, la guerra espiritual empieza desde el momento en que nosotros somos concebidos en el vientre. Si el diablo no te pudo matar en el vientre de mamá, cuando tú nazcas, él ya tiene un plan para ti. Él ya sabe cómo llevarte de tal manera, ¿verdad? Que todo lo malo, ¿verdad? Lo veas normal. Ay, es que es normal. Es como dicen, ¿verdad? Y es que esto, miren, les voy a decir con esta idea, porque esta idea es de cuidado. Aún el asunto de este tipo de machismo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Les voy a decir, ¿verdad? Vemos al muchachito que es cristiano y tiene un montón de novias. Ay, qué padre, mi hijo tiene muchas novias. No es normal, es normal. Todos los muchachos tienen que no. No, no es normal. No es normal. No, no es normal. Le estamos, pero ¿quién nos dijo que estaba normal? ¿Quién? El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo adoctrinó a los hombres para que los hombres piensen que es normal tener muchas mujeres. ¿Sí o no? Y entonces, de repente, ¿por qué cuando se casan no pueden ser fieles? ¿Por qué? Porque la mentalidad, el plan que el diablo les dio desde un principio, es decirle que el hombre tiene que tener muchas mujeres. Y dice, bueno, si ya está en Cristo, sí, pero esa idea no ha salido de su mente porque nadie le ha dicho que eso está mal. Nadie se lo ha comentado. Y cuando se lo comentan, la mente está tan endurecida, lo hacemos tan parte de nosotros, que ya es un hábito en nuestras vidas. Entonces hay cosas que el enemigo le llama bien cuando está mal. Entonces a eso se refiere el mundo, ¿verdad? El espíritu del mundo. Satanás lo ocupa. Mire, Daniel capítulo 10 identifica un poder demoníaco sobre la nación de Persia que estaba obrando para estorbar la oración de Daniel. Satanás es como un león rugiente en el mundo. Eso lo dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, nosotros tenemos que entender que sobre el mundo opera, ¿verdad?, el espíritu de desobediencia, que dice la palabra, que los hijos de esta generación están bajo el dominio del espíritu que opera sobre esta generación. Sobre cada generación que se ha levantado, hay un espíritu que gobierna. Esta generación está peleando con un espíritu que no peleó la generación pasada. Por eso uno dice, los que estamos, o los que están más viejitos, mucho más viejitos, no, esta generación no es como la mía. La mía no tenía estas situaciones. No, porque en tu generación había otro espíritu, había otro principado, había otros potestades operando. Y en esta generación hay otro tipo de potestades que operan en el mundo, pero se refiere al espíritu del mundo. El espíritu del mundo, lo que opera en el mundo en ese momento. Entonces, en ese momento, cuando Juan dice este versículo, él está diciendo que hay un espíritu que se mueve en el mundo, el cual estaba en ese momento gobernando. Ahora, en este tiempo, hay otro espíritu que opera sobre el mundo. Es diferente esta generación de la otra. La otra generación no tiene las luchas que nosotros tuvimos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron su guerra y nosotros la nuestra. Pues nosotros somos parte de esta generación y habemos algunos, como no sé, es que no podría decirlo o identificar, pero habemos quienes hemos brincado el cambio de generación.
que nos ha tocado los cambios, ¿verdad? Nacimos en una generación y hemos visto cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido deformando la sociedad. Entonces, tan solamente, bueno, volvemos al pensamiento, ¿verdad? Que decía yo. Entonces, por ejemplo, el muchacho que le enseñaron que es bueno que tenga muchas novias y el papá se lo aplaude, ¿no? El papá, porque a veces la mamá dice, no, eso no es bueno, pero el papá dice, sí, ah, ese es mi gallo, es mi hijo, es normal que tenga novias, que tenga. Mientras no se case, que tenga novias, claro, que le destrocen el corazón y que destroce el corazón de un montón de niñas, ¿verdad? No importa, para que cuando llegue al matrimonio, pues llegue con el corazón hecho añicos, ¿verdad? Y con traumas. Entonces, no es normal, hermanos. Miren, en la antigüedad, ¿verdad? Los muchachos no salían de su casa hasta que no se iban a casar. Conocían a quien iba a ser su esposa y esa era. Así. No andaban picando flor. No, era esa y esa. Así. Y eso era lo correcto, porque eso es lo correcto. Porque nosotros no tenemos que tener corazón de condominio, ¿verdad? No, es que yo soy como dice, me gustan las altas, las flacas y las grandotas, las chiquitas, las gorditas, o sea, me gustan todas, ¿ah? Entonces, esos son los espíritus que operan sobre el mundo. Entonces, tenemos que entender, entonces, generación pasada, generación presente, no están luchando contra los mismos espíritus. Hubo un cambio de generación y cuando hay un cambio de generación, hay un cambio de antorcha. Al espíritu que operaba sobre el mundo en una generación, ahora le pasó la antorcha al espíritu que empieza a operar, ¿verdad? En la nueva generación. Y entonces empieza a crecer la generación con el plan, ¿verdad? Con la estrategia que Satanás les da a los demonios para que ellos puedan deformar la obra de Dios o la generación. ¿Sí me logro explicar con lo que estoy diciendo o ya los hice bolas? Ahí están. Aquí estamos, todo bien. Ah, ok, ok. Todo Sí, sí, contéstenme porque si no, siento que estoy hablándole al aire. bien. Ajá. Muy bien, entonces, el cuadro de un león rugiente, ¿verdad? Como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque el diablo anda como león rugiente. Dice, el cuadro de un león rugiente ilustra las tácticas abiertas de terror que Satanás utiliza. Entonces, pero también Satanás es descrito como un ángel de luz. ¿Dónde dice esto? En 2 de Corintios 11, 14 y 15, que se los voy a leer. 2 de Corintios 11, 14 y 15. Está 11, 14 y 15. Y dice la palabra, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oh, me anda picando un mosco. Ya me salí de lo que estaba yo viendo aquí. Bien, entonces dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Bien, esto describe a Satanás como seduciendo y apelando a un tipo más sutil y secreto de ataque. Mire, por ejemplo, la primera táctica, yo puedo verlo así, que Satanás utilizó para tratar de apagar la iglesia de Cristo, fue amedrentándolos, ¿verdad? Fue queriéndolos asesinar, darles la vida, perseguirlos, corretearlos, ¿verdad? Esta fue una temporada. Hace rato me preguntaba alguien por qué los apóstoles
tuvieron que morir de una manera tan cruel. Porque mire, todos los apóstoles, casi todos, creo que fue, no sé si, no creo que no hubo ni uno, no recuerdo si hubo uno de los apóstoles que se murió en Santa Paz, pero la mayoría, si no me equivoco que todos, murieron de maneras bien criminales. Juan fue el Sí, único, hoy sí. el apóstol Juan. Juan, Fue el Juan murió único. de viejo, Sí. ¿verdad? Murió de viejo y ni siquiera murió bien porque él murió encarcelado allá en la isla de Patmos, ¿verdad? Ahí Patmos. estaba en la isla, si él se fue, ya me acordé. Gracias, apóstol. Entonces, Juan fue el único que pues, de alguna manera no murió como los otros apóstoles, pero la mayoría de los apóstoles murieron de manera bien atroz. Y no nada más Sí, ellos, los discípulos, ¿verdad? Todos los que creyeron en Jesús en ese tiempo murieron. Y decía el rey, el rey Herodes, ¿verdad? O Nerón, no me acuerdo quién era el que los perseguía. Nerón creo que era el que los estaba persiguiendo. Y decía, estos son como cucarachas. Mientras más los matamos, más se reproducen, ¿verdad? Entonces, a Satanás no le funcionó la táctica de perseguir y matar. Ya se dio cuenta que esos cristianos no eran para perseguir, entonces empezó a utilizar tácticas más sutiles. Aquí es donde entra el engaño de la Iglesia Católica y no voy a dar santo y seña de esto, ¿verdad? Porque no estamos estudiando historia de la Iglesia, pero sí lo voy a platicar. Aquí es donde entra el engaño de la Iglesia Católica que dicen que ellos fueron los que crearon la iglesia, el concepto, y realmente el concepto de iglesia nació de Jesucristo, ¿verdad? Jesús fue el primero que le dijo iglesia, ¿verdad? A su cuerpo. Él decía que todos los que habían creído en él, pues eran parte de su cuerpo, y a eso se refería. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando vio el diablo que no podía acabar con ellos, asesinándolos, que no tuvieron miedo, sino que estos cristianos que habían convertido por el poder del Espíritu Santo, porque recordemos que todos los apóstoles eran poderosos en señales y en milagros, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? En Hechos 2, dice, y muchas señales y milagros eran hechas por manos de los apóstoles. O sea, había un poder tan grande que la gente lo veía y no podían negarlos. El poder era tan palpable. ¿cómo se tan palpable, exactamente, tan palpable que no había manera de decir, no es cierto. Hoy por ejemplo, no voy a hablar de nada concreto, pero hoy, por ejemplo, tenemos que sacar milagros a veces de la manga, ¿verdad? Y la gente queda como, yo como que no le vi milagro. Yo he visto milagros, hermano, yo he visto milagros. Me ha tocado ver gente pararse de sillas de ruedas. Me tocó ver un joven llegar con silla de ruedas hace muchos años allá en Veracruz, en una iglesia de asambleas. Verlo llegar en silla de ruedas y irse sano, pero no nada más venía en silla de ruedas, sino que él traía las piernas, le cayó polio y no le trataron bien. Y usted sabe lo que sucede, las piernas se les ponen chuecas y flaquitas, ¿verdad? Unos huesitos, se les seca. Entonces, este muchacho llegó así con sus piernitas y se fue con sus piernitas gorditas, ¿verdad? Y caminando derecho y cargando su silla. O sea, yo lo vi, a mí nadie me va a decir porque yo lo miré. Yo estaba de ujier y a mí me tocó estar atrás de él cuando Dios hizo ese milagro. Por eso yo le digo a la gente, el que ve un milagro así, o el que ve muchos milagros, porque me ha tocado ver muchos milagros, no necesitan convencerlo. A mí no me van a decir, es que no es real. A mí no me puedes decir que no es real, porque yo lo vi, lo miré, lo palpé, ¿verdad? Entonces, me tocó ver un muchacho que se le borraron los tatuajes del cuerpo. Me tocó ver una lluvia que no había, en una iglesia donde este muchacho llegó todo tatuado, era amigo mío, vecino de años, lo conocía, sabía yo cómo andaba de mal, todo
todo el cuerpo tatuado, los brazos, el cuello hasta acá, todos los tatuajes. Y cuando oraron por él, en ese momento se soltó una lluvia sobre la iglesia solamente, nada más sobre la iglesia, no estaba lloviendo afuera, nada más llovió en la iglesia, una lluvia se dejó venir, pero era una nube sobre la iglesia. Y cuando la lluvia empezó a caer, este chico empezó a dar de vueltas por toda la iglesia, corriendo, y gritaba, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Y dio de vueltas, un montón de vueltas, y cuando paró la lluvia, exactamente cuando paró la lluvia, él estaba otra vez en el altar y cayó de golpe por el poder del Espíritu Santo, y cuando se levantó, no tenía ni un solo tatuaje en el cuerpo. Gloria a Ni Dios. uno. O sea, por eso es que a mí no me, por eso es que yo digo, a mí no me van a decir si Dios es real o no. Yo sé que Dios es real. Yo sé que Él vive. Lo he visto en mi cuerpo. Me ha sanado Dios, a mí me ha sanado. Ustedes ya vieron por ahí mi foto, ya vieron el testimonio. O sea, lo he visto gente sorda escuchar. O sea, me ha tocado ver milagros. Entonces, esto de ver los milagros trae un convencimiento al corazón tremendo. La gente que vive un milagro es gente que no se aleja de Dios nunca. Nunca se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque son impactados por ese poder, por ese poder. Y son plenamente convencidos de que Dios es real, ¿verdad? Entonces, estos cristianos, los cristianos de antes, estaban así. Por eso cuando Satanás los intentó matar, dijo, no importa que nos muramos, si Dios sanó a un paralítico, si Dios levantó a un muerto, si Dios sanó a un enfermo, entonces quiere decir que todo lo demás es verdad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces decían, ¿qué le haces? Si me matas mejor, porque me adelantas el viaje, me llevas con el Señor, que eso es lo que yo quiero estar allá con Él. Entonces, eso era la convicción de los cristianos de antes. Entonces, Satanás utilizó esta estrategia para matarlos, y como no pudo, entonces, ¿qué fue lo que utilizó? Empezó a hacer de una manera sutil. Aquí es donde nace el concepto del león rugiente. El león rugiente es un león que anda alrededor buscando a quien devorar. Está mirando, lo que les decía yo ayer, el león está alrededor y está mirando dónde voy a atacarte para saber cómo atacarte. Entonces, como vio que no podía matarlos, que matándolos no los iba a callar, dijo, entonces les voy a dar libertad, pero yo voy a controlar la cuerda. Eso fue lo que dijo el diablo, ¿verdad? Dijo, yo les voy a dar chance, pero les voy a dar chance en mis términos. Entonces, les voy a poner una cuerda que no se van a dar cuenta, y esa cuerdita la voy a manejar yo, y los voy a soltar, a ver hasta dónde llegan, y cuando ya se me estén escapando, les doy jalón. Eso fue lo que sucedió, así nació el catolicismo. ¿Cómo nació? Con un emperador que se convierte, ¿verdad?, al evangelio, y entonces él dictamina que la religión, ¿cómo se llama? Que la religión, ¿cómo se le dice esa palabra? Universal. Oficial, que la religión oficial era el cristianismo. Y entonces él dice, ahora todos somos cristianos. El problema es que no todos eran cristianos. No todos eran cristianos. Había romanos, había griegos que tenían un montón de dioses y un montón de ídolos y un montón de santos. No eran santos, eran dioses. Entonces, ¿qué es lo que hizo Constantino? ¿Verdad? Dijo, juntó todas las religiones y dijo, ahora todos son cristianos, todos. Y entonces empezó a involucrar las creencias de todos y las empezó a involucrar. ¿Qué sucedió? Que cuando murió el último de los apóstoles, el plan ya estaba trazado. Por eso decía Pablo, dice, hay unos que son ministros, pero son ministros de Satanás, ¿verdad? O sea, son ministros que engañan, traían falsas doctrinas. Como le decía mismo Pablo, decía, hay entre ustedes quien predica que uno tiene que circuncidarse cuando ya nosotros hemos sido libres de la circuncisión. O sea, este espíritu ya se estaba empezando a manifestar. La antorcha ya estaba pasando. Ya esa matanza de cristianos iba a acabar, y la antorcha estaba pasando hacia un espíritu más sutil, un espíritu engañador, un espíritu de error que nos llevaría al oscurantismo de la iglesia, que pasamos
de ser una iglesia poderosa, milagrosa, que testificaba del poder de Dios, a ser una iglesia ritualista, ¿verdad? Volvieron a caer en el asunto religioso, ¿verdad? Y cuadrático, donde era más importante el dogma que el dogma en sí, que lo que se adoraba. Era más importante el culto que el objeto de la adoración. Y así nace la Iglesia Católica, ¿verdad? Con Constantino, quien declara, ¿verdad?, que todas las religiones ahora iban a ser cristianas. Y sí, pues todos hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, se aplatanaron. Y eso fue lo que pasó. Entonces, así es como opera el enemigo como ángel de luz. Mire, por eso es que nosotros hoy en día, hermano, a veces predicamos, y me voy a permitir decir esto, predicamos un evangelio de mentira, ¿verdad? ¿Qué predicamos? ¿Qué le decimos a la gente para que vengan a la iglesia? No, ven, se te van a acabar los problemas. Ya no va a haber problemas. No, ven, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar, de veras, Dios te va a sanar. Ven, no, aquí en la iglesia, mira, todo va a estar de maravilla. Les estamos vendiendo un evangelio a medias, porque si es verdad que Dios sana y es verdad que Él nos ayuda en nuestras debilidades, también es verdad que el camino del evangelio es un camino angosto, una puerta estrecha por la que muy pocos pasan, ¿verdad? Entonces, les hablamos a la gente de todo lo bueno, pero no les queremos decir lo malo. Entonces, ¿qué es lo mismo? Les estamos diciendo que todo va a estar bien cuando sabemos que no es cierto, que no todo va a estar bien, que no siempre va a estar bien las cosas, que a veces van a estar mal, que mientras más... la guerra. Exactamente, que mientras más busquemos al Señor, mucho más complicado se nos va a hacer, ¿verdad? Estar en su presencia. Entonces, esto es de valientes. Por eso el reino de los cielos se hace violento y los violentos lo arrebatan. Entonces, Satanás es especialista, ¿verdad?, en hacer que todo esté así. Entonces, mire, esta idea la acabo de escuchar, nunca la había escuchado, la escuché en la iglesia, pero sabe que Satanás nunca le va a prohibir a la iglesia. Por ejemplo, nosotros luchamos porque la gente vaya a la iglesia, pero al diablo no le importa si la gente va a la iglesia o no, de verdad, es en serio. Si usted lucha porque la gente vaya a la iglesia, usted está luchando por una guerra equivocada, porque al diablo no le importa que la iglesia tenga muchos asistentes. Entonces, creemos que es una victoria porque el domingo se nos llena la iglesia. ¡Ay, estuvo tremendo el poder de Dios el domingo! Pero cuando citas a la oración, solamente vienen 3. Cuando citas al discipulado, vienen 4, 5. Entonces, no tienes una iglesia de 100, tienes una iglesia de 4 o una iglesia de 5. Amén. ¿O no? Así es, sí. A Así es. Satanás no le importa que tú llenes una iglesia. Mira, él llena antros, llena conciertos donde van y adoran, donde lo adoran. O sea, él no le importa ese tipo de multitudes. A él lo que le interesa es que la gente que esté en la iglesia se quede calmada. Dios lo que dice, mira, ve a la iglesia, no hay problema, ve a la iglesia, te doy chance. No más, no te metas mucho, no te vuelvas tan religioso, no seas fanático. O sea, sí ve a la iglesia, pero no te fanatices. O sea, ve a la iglesia, pero también saliendo te puedes ir a tomar una chevechita. Te tuvieras una chela, no pasa nada. Un cigarrito, no pasa nada. ¿Qué tiene? O sea, que vea a la gente que no eres religioso. No eres religioso, o sea, tú no eres cuadrado, ¿no? O sea, tú eres el cristiano buena onda, bien nice. O sea, mírame, yo soy a la iglesia, voy a la iglesia. Todos los domingos voy a la iglesia. Todos los domingos. No voy a una célula,
no me comprometo, no evangelizo a nadie, no oro nada, no ayuno, no predico, no, pero voy a la iglesia los domingos. Y Satanás dice, amén, esos son los que me gustan. ¿Por qué? Porque los que están ahí están todavía siendo engañados por este espíritu del mundo. El espíritu del mundo que se mete dentro de la iglesia. Mire, tenemos que saber discernir. Cuando hablamos de que el espíritu del mundo se mete a la iglesia, no estamos hablando de que tengan luces, no estamos hablando de que tengan pantallas grandes, no estamos hablando de eso. Eso no es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es ese espíritu que te permite estar en la iglesia, pero que no te deja avanzar allá. No te permite avanzar. O sea, sí, ve a la iglesia, pero no te bautices. Ve a la iglesia, pero no te metas a la oración. Ve a la iglesia, pero no te metas al grupo de evangelismo. Ve a la iglesia. Pero mira, no te le pegues mucho al pastor porque se te va a pegar. Mira, no te juntes mucho con la hermana Rosalba porque se te va a pegar lo loco. Esa hermana que se la pasa reprendiendo diablos. No te le pegues a ella. ¿No? Te puede contaminar con su locura, ¿no? No te le pegues a la pastora Gina, porque capaz que terminas predicando como ella, ¿verdad? No, imagínate, Dios te libre. No, tú tienes cosas que hacer, tú tienes trabajo, tienes familia, tú tienes que mantener a tus hijos, tienes que mantener a tu esposa, tienes que mantener a tu esposo, o sea, ese es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo no tiene nada que ver con lo moderno. El mundo moderno se va a volver más moderno, hermano. Si Cristo no viene, este asunto va a avanzar más. Al rato, mira, hermano, al rato no vamos a tener celulares así, vamos a tener otro tipo de tecnología, donde podamos a lo mejor estar todos en un mismo lugar como si fuéramos hologramas. ¿Qué sé yo? La tecnología tiene que ver con la imaginación de alguien. Y si alguien se lo imaginó, mire, si ya está en una película, tarde que temprano lo vamos a ver en la realidad. Eso es así. Yes. Porque la mentalidad de la gente, Dios puso creatividad en nosotros y la gente va a seguir inventando hasta que Cristo venga. El día que Cristo venga, ¿verdad? Entonces todo empieza a decaer, pero va a llegar un momento que la tecnología nos va... Mire, cuando usted y yo, y de veras, cuando usted y yo nos íbamos a imaginar que íbamos a poder estar platicando, ¿verdad? A través de un cuadrito así, ¿verdad? Desde cualquier parte. Cara a cara, hermano. Me está mirando la cara, ¿verdad? Y no nada más me mira la cara, hermano. Ya hay pantallas HD donde usted me mira toditito los defectos. Por eso no ponen la cámara, hermano, porque no quieren que le vean las arrugas. Pero Eso no es cierto, chaparrón. Por el HD, ¿verdad? Por el HD, pero quiero que entendamos, mis hermanos, que el espíritu del mundo no tiene nada que ver con la tecnología, con la modernidad, no tiene nada que ver con modas, no tiene nada que ver con ropa, tiene que ver con un corazón, con un espíritu que contamina, que no nos permite, ¿verdad? El espíritu que opera sobre esta generación no permite que esta generación se pueda comprometer con Dios. De hecho, los tiene tan alejados de Dios que tan solamente el hecho de mencionar Dios en una red social, usted puede mencionar en Facebook que fue a ver a la bruja y le van a decir, wow, qué padre, uy, no, qué padre. Pero usted pone una publicación acerca de Jesús y se le echan encima un montón de changos para insultarlo, para decirle de cosas y de barbaridades. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo, el espíritu que opera sobre esta generación, sobre el espíritu del mundo que opera sobre los hijos de desobediencia, no quiere que estos hijos salgan de la Matrix, no quiere que escuchen la verdad, por eso se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el mundo. Entonces, las actividades de Satanás son variadas en el mundo, pero siempre están dirigidas en contra de Dios, su plan y su pueblo. Satanás se opone
al obrar de Dios en el mundo. Esto es bien evidente en su rebelión y caída del cielo, que, bueno, que ya lo hemos estudiado. Mire, Ezequiel 28, 12 al 19. Ezequiel 28. Si usted es más rápido que yo con la Biblia y lo encuentra, léalo. 28, 28, 12, 12 al 19. ¿Ya lo tiene alguien? Si no, lo leo yo. 12. 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejará de ser. Santo. Entonces, fíjense cómo aquí habla acerca de Satanás, ¿verdad? Aquí Ah, es evidente esta rebelión. ¿Cómo era Satanás? Era hermoso, tenía sabiduría, tenía conocimiento, él se paseaba en medio de las piedras de fuego, su vestidura era hermosa y dice que él se corrompió, ¿verdad? Entonces Satanás se opone totalmente a la obra de Dios. ¿Qué quiere decir? Mire, dice que profanó su templo. ¿Qué templo profanó? ¿Cuál fue el templo que profanó? Pues el de Dios, porque estaba ahí juntamente con él, Nosotros somos el templo de el Dios, templo el de Dios templo del viviente. Espíritu. Y todo ser y toda persona son templo. Porque acuérdense que Dios puso en nosotros su espíritu. Ahora, Satanás fue un querubín, no como todos los demás. Él era un querubín diferente a todos los demás. Porque él tenía casi, mire, tenía un punto para ser casi Dios. Y ese fue su problema. Dice que corrompió su templo, o sea, se corrompió él mismo. Él era su templo, dentro de él se corrompió. Por lo tanto, Dios sacó fuego de en medio de él y lo consumió, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios le había dado, toda la hermosura, todo lo que se levantó en contra de todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios había hecho para él, lo corrompió, todo se levantó en contra. Por eso es que este espíritu, el espíritu del mundo, busca eso. Entonces, es evidente en la rebelión de Satanás cómo este es el plan del enemigo. El plan del enemigo es que todo lo que Dios nos ha dado se corrompa de tal manera que dentro de nosotros salga fuego y nos consuma. Porque ese juicio sigue activo. Entonces, esto es la manera que Satanás trata. Por eso Satanás ocupa todo lo que Dios ha dado, todo lo que Dios nos ha dado. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿La marihuana es buena o es mala, hermano?
Híjole. Según como lo ocupes. Ahí está. Que la ocupen. Esa es la respuesta correcta, hermano. Pero nosotros decimos, o la gente religiosa dice, ay, no, ni te le acerques a la mota porque la marihuana es del diablo. No, hermano, la marihuana no es del diablo. Las plantas, la heroína que sacan de la amapola, todo eso sale de una planta. El problema no es lo que sale, el problema es cómo lo ocupas. El uso que le den. Ujú. El uso que le des. Porque si tú agarras una hoja de marihuana, la echas en una botella de alcohol, buenísimo para las reumas, ¿sí o no? A los dolores, sí. Para los dolores de huesos, ¿verdad? Sí, Entonces, así el es. problema es que todo lo que Dios dio al hombre, Satanás lo quiere corromper para usarlo Amén. para destruir al hombre. Entonces, la misma creación que Dios dio, Satanás la quiere ocupar para destruirlo. Entonces, esa es su rebelión. Entonces, Satanás por eso trata de que nos rebelemos. Entonces dice, bueno, Dios dio la marihuana para una planta medicinal, para que el hombre pueda curar sus dolores. Pero ¿qué dijo Satanás? Ah, no, vamos a ocuparla para dañar al hombre de tal manera que se rebele contra Dios. ¿Verdad? Corromper todo lo que Dios ha dado, lo quiere corromper. Está tremendo esto, ¿no? Satanás se opone a la obra de Jesús. El mundo está detrás del espíritu del anticristo del mundo. Dice segunda de Juan, versículo 7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, el espíritu que opera sobre nuestra generación es el espíritu del anticristo. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el que se va a manifestar. Es el que se va a manifestar. El espíritu del anticristo se va a manifestar. Y él está preparando a la generación para recibirlo. Mire, hace unos días hablábamos acerca del engaño, que ya lo están preparando, ¿verdad? Donde están inventando hologramas tan reales que la gente puede mirar imágenes y pensar que se aparecieron en el cielo y lo hacen de tal manera que parezca tan real. ¿Cómo se llama? Se me salió la hermana Blanca, ¿verdad? Aquí la vi que estaba, pero como que se salió. A lo mejor se le fue la luz o al internet, no sé. Ella fue la que nos dijo, pero ahorita lo mencionó, ¿verdad, apóstol? ¿Cómo se llama? Sky Blue. Ajá. Es la operación Sky Blue. Ok. Esta es muy posiblemente la estrategia que Satanás va a ocupar para cuando la iglesia seamos arrebatados en el rapto, ¿verdad? Esta es una idea generalizada desde hace muchos años, donde la gente le van a decir a la gente que los extraterrestres los sacaron de la tierra, porque los cristianos éramos los que estábamos echando a perder el mundo, ¿verdad? Entonces, la idea ya está echada, hermano. Usted mire las redes sociales, ¿cuál es la idea que predomina? No, esos cristianos, ustedes los que hablan de Dios, son los que han echado a perder el mundo. Las religiones son las que han acabado con la paz. ¿No? Ya lo están preparando. Está el mundo preparado para recibir la idea. Ya la idea está sembrada. Entonces, cuando les digan, cuando la iglesia parta, nos vayamos, primeramente Dios, nos vayamos todos, ¿verdad? En el rapto, le van a decir a la gente, no, es que los extraterrestres se llevaron a los que no servían. Estos que alborotaban el mundo, ¿verdad? Estos que trastornan el mundo, lo trastornan. Estos que trastornan el mundo, ya se los llevaron. Ya no están, ahora sí, vamos a poder disfrutar bien porque ya no va a haber quien nos diga, esto está mal, esto no se debe hacer, esto no es correcto, porque ya no va a haber quien los detenga. Entonces, un sí, comentario. pastor.
Diga, Eh, pastora. Los ovnis, lo de los ovnis estaba muy tocado, y bueno, siempre ha sido muy tocado eso, ¿no? De que existen y los extraterrestres y todo. Pero esos son, bueno, lo de los ovnis son ilusiones ópticas creadas por manos de hombres que se proyectan en los cielos. Eso es para tener una base como para decirle a la gente después de que Jesús se lleve a la iglesia. Para decirle que Efectivamente, fueron los ovnis de lo que usted está diciendo. A que fueron efectivamente. terrestres que se llevaron a la gente. Ujú. Esa va a ser el pretexto del anticristo. El anticristo va a decir, no, es que los cristianos que se fueron, son los que estorbaban en el mundo. Y sí, mire, acuérdese que el diablo dice verdades y mentiras, las revuelve. Sí, es verdad. Lo que él va a decir, los cristianos estorbaban en el mundo, es verdad, porque el anticristo no se puede manifestar mientras nosotros estemos aquí, porque mientras nosotros estamos aquí, aquí está el Espíritu Santo, y si el Espíritu de Dios está, el Espíritu Santo impide que el espíritu del anticristo se manifieste. Amén. Por eso Satanás no se manifiesta todavía. Entonces, muy posiblemente el anticristo ya nació o no, no sabemos. Eso es algo que realmente en lo personal es un tema que a mí no me interesa si ya nació o no nació, ¿verdad? Yo me voy a preocupar porque yo llegue con Cristo. A mí lo que pase después del rapto ya no es mi asunto. Es bueno como conocimiento, está bien, lo podemos platicar porque tenemos el conocimiento, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros podemos hablar acerca del rapto y después del rapto y antes del rapto, todo lo que podemos platicar simplemente son teorías, no está confirmado, porque dice la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces hay muchos predicadores que están levantando y están diciendo, no, es que esto va a pasar así, no saben. Es que la Biblia es sí, es tu interpretación de lo que tú piensas que puede llegar a suceder. Está bien, nosotros podemos enseñarlos. Más, yo tengo una teoría y yo puedo enseñárselas, ¿verdad? Pero no tiene caso, ¿para qué se las enseño? Usted no necesita saber lo que va a pasar, usted necesita saber, ¿verdad? Prepararse para que cuando suceda, usted se vaya en el rapto. Cuando Cristo venga, usted vuele con él, ¿verdad? Y que los que aprendieron muy bien acerca de lo que pasa después del rapto, se preocupen de lo que viene después, ¿verdad? Lo que viene después no me interesa. Entonces, hay mucha gente que se levanta diciendo, ¿verdad? Fechas exactas, o sea, no en tanto tiempo, no, mire, por ahí hay un predicador que, pues bueno, es un predicador, a mí muy poco lo escucho, pero es un siervo de Dios, indudablemente lo es, y no les voy a decir quién es, pero él dijo que para el 2030 Cristo viene. Sí, hermano, yo no me atrevería, de verdad, con todo el corazón, yo no me atrevería a decirlo. Yo no tendría el valor moral y espiritual para decir Cristo viene tal día. Entonces, a lo mejor él no dijo un día, pero dijo un año. No podemos nosotros meternos ni en día, ni en año, ni en hora, porque la Biblia lo dice. Jesús mismo lo dijo, que ni él sabe. Jesús mismo dijo, ni yo sé, aún ni los ángeles, solamente el Padre. En su plena potestad es el que puede decir. Entonces, por eso dice, muchos engañadores han salido, ¿verdad? A través de todo el mundo. Entonces, el espíritu del anticristo es el espíritu que controla y opera sobre esta generación. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es guiar a los hombres y mujeres a la verdad de la palabra de Dios. Satanás trata de evitar que la palabra de Dios influencie en los corazones y vidas de los hombres y mujeres. Segunda de Corintios 4:4. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí lo dice, ¿verdad? Que Satanás cegó
el entendimiento. Por eso es que cuando nosotros oramos, hermano, cuando nosotros oramos, oramos que el Señor les alumbre los ojos del entendimiento, que quite toda venda mágica de los ojos de su entendimiento, no de estos ojos, porque estos ojos miran nada más lo físico. Y por eso es que somos engañados, porque los ojos solamente miran lo físico. Mire, hay una ley, una regla que tienen los magos que hacen trucos, no los magos, no los magos que hacen brujería ni magia, no. Los magos que hacen trucos, ¿verdad? Ellos dicen algo, dicen, las manos son más rápidas que la vista, y es verdad. Y esto es normal, esto es humano. Usted primero mira y luego lo que mira, el cerebro lo decodifica. Primero lo mira y lo decodifica y luego se lo regresa. Esto es en cuestión de segundos, de milisegundos. Es un chispazo. Si usted voltea a ver, por ejemplo, yo tengo un vaso verde aquí atrás, yo lo veo, yo lo pierdo de vista, pero si yo le pongo atención, ahorita ya lo mencioné y entonces ya vi que está ahí el vaso y ya mi cerebro me dijo que ahí está y ya lo estoy viendo. Y entonces yo ya estoy viéndole color, ya estoy viéndole forma, porque así es como funciona la vista. Pero la mano es más rápida. Por eso Satanás siempre engaña nuestros ojos, ¿verdad? Nos hace mirar las cosas no tan mal, sino que lo vemos de cierto color para que digamos, no es tan malo. No pasa nada. ¿Pero por qué? Porque los ojos del entendimiento están cegados. Mientras los ojos del entendimiento estén cegados, vamos a vivir engañados. ¿Sabía usted que hay cristianos, hijos de Dios, con el cerebro, ¿verdad? Con los ojos del entendimiento entenebrecido todavía, que no les ha resplandecido la luz del evangelio? Hay cosas que estamos haciendo que los ojos del entendimiento todavía no se abren y los miramos. Ya despertó nuestro espíritu. Ya sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero los ojos de mi entendimiento todavía siguen pensando que no está tan mal. ¿Sí me explico? Tenemos que orar para que el espíritu del anticristo no engañe los ojos de nuestro entendimiento. Así es como Satanás nos lleva al mundo. Satanás aflige y tienta a los creyentes en el mundo. Dice 1 Tesalonicenses 3:5. 1 Tesalonicenses 3:5. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Entonces, Satanás también nos tienta, ¿verdad? Ahora, este es un punto especial. ¿A quién tienta Satanás? ¿A quién tienta? A nosotros. A nosotros. Pero nosotros, ¿cómo? Nosotros los que somos hijos, los que ya nuestros entendimientos fueron abiertos. Él no va a tentar al que es suyo. El que es suyo no lo tienta. Ese es suyo. Él hace lo que él quiere. Son esclavos del diablo sin saber que son esclavos del diablo. Son esclavos que tienen puesta una cuerdita. No sé si se sabe el cuento, la historia del elefante que creció en el circo, ¿verdad? Cuando estaba pequeño le ponían una cadena muy gruesa. Entonces, cuando estaba pequeño, él se jalaba y se jalaba y se jalaba, y cada vez que se jalaba, se lastimaba, se lastimaba, se lastimaba. Llegó el momento en el que dejó de jalarse. Cuando dejó de jalonearse y el elefante creció, pues ya no había una cadena o un grillete que fuera del tamaño de su pierna, de su pie. ¿Qué fue lo que hicieron? Que le pusieron una cuerda, una simple cuerda. Pero ¿qué pasaba? Que el elefante ya no se jaloneaba. ¿Por qué? Porque traía la sensación de la cuerda. Entonces esa cuerda hacía la imagen del grillete, ¿verdad? Y ya no jalaba, porque él decía, si me jalo, me lastimo. ¿Te explico lo que trato de decir? Entonces, a veces vivimos oprimidos por el diablo
simplemente porque queremos vivir oprimidos por el diablo, porque no hemos entendido que nosotros ya fuimos libres, ya no estamos bajo el yugo de esclavitud. Ay, hermano, es que es demasiado fuerte la tentación. No tienes por qué ser tentado por algo de lo que ya fuiste liberado. Pero como tú no has entendido que ya fuiste libre del poder del pecado, entonces el pecado tiene poder sobre de ti. Mientras que tú y yo no entendamos que hemos sido libres del poder del pecado, porque Jesús nos hizo libres del poder del pecado, la tentación va a seguir viniendo. Vamos a seguir siendo tentados por el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que yo ya fui libre del poder del pecado. No tengo por qué sentirme tentado por algo que ya no tiene poder sobre de mí. No quiere decir que no va a venir, quiere decir que yo ya no voy a sufrir, porque cuando venga, lo echo fuera. Amén. Lo vamos a resistir. Vamos a resistir, exactamente. Job 1:12 dijo, Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces Satanás, ¿verdad? Tiene ese como poder de afligirnos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que resistir al diablo y el diablo huye de nosotros. 12:49, según yo me iba a tardar nada. Bueno, miren, aquí lo vamos a dejar. Aquí es que todavía falta un poquito más. O lo termino. No, lo voy a terminar. Lo voy a terminar. Miren. Ok, Satanás engaña al mundo mediante las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es como él opera. En la estructura religiosa del mundo, engaña mediante doctrinas falsas, ministros, maestros, apóstoles y religiones. ¿Por qué apóstoles? No me refiero, no vaya usted a decir, ay, el profeta dijo que no hay apóstoles. No. Sino que hay falsos apóstoles. ¿Cuáles son los falsos apóstoles? Por ejemplo, hablando abiertamente, estamos hablando del apóstol, por ejemplo, de la luz del mundo, ¿verdad? Ese es un apóstol. Él se llama apóstol, se llama profeta, pero sus frutos son de error y de engaño. Tan es así que la luz del mundo, que es una de las religiones más grandes que existen aquí en México y en el mundo, son una de las religiones que han sido acusadas de pedofilia, de abusos, de muchas cosas, aún nexos con el narcotráfico. Entonces, este tipo de apóstoles me refiero yo, ¿verdad? Los que son engañadores, ¿verdad? A lo mejor usted conoce un apóstol con el que usted no está de acuerdo su enseñanza, pero eso no quiere decir que no sea un apóstol de Dios, simplemente que a usted no le gusta. Por ejemplo, en lo personal, hay un pastor que a mí no me gusta cómo predica. Sin embargo, es un siervo de Dios, indudablemente es un siervo de Dios, ¿verdad? Pero a mí no me gusta cómo predica. O sea, no lo escucho. Como no me gusta, no lo escucho. Simplemente no lo oigo. Pero yo sé que ahí está y si alguien me pregunta de él, siempre voy a hablar bien porque lo he visto y el fruto que ha dado es correcto. Entonces, por lo menos lo que se ve, ¿verdad? Entonces dicen, ay, fulano de tal. ¿Perdón? Lo que se ve no se juzga, digo. Lo que se ve ni se juzga, efectivamente. Entonces, a lo mejor a nosotros hay gente que no nos cae muy bien, pero eso no quiere decir que no sean de Dios. Entonces, dice que Satanás ocupa, ¿verdad? En la estructura religiosa del mundo, engaña mediante doctrinas falsas como el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones. Esas son doctrinas falsas, doctrinas de demonios, ministros falsos, los curas, los pastores de los testigos de Jehová, los que ministran ahí con los mormones. ¿Y por qué decimos que son sectas? ¿Por qué decimos que son? Porque van en contra de las escrituras, porque lo que enseñan va en contra de la palabra. Pueden tener algunas cosas correctas, pero tarde que temprano su doctrina se tuerce y pelea. Por ejemplo, hablamos del catolicismo, hablamos de los católicos. Los católicos, pues bueno, predican el amor y que no sé qué. Ya ahorita hay iglesias que hablan de los dones y hablan de los ministerios y está bien. Pero ¿dónde tuerce la puerca al rabo? Donde ellos entran en la idolatría. Desde ahí
tronados, porque la Biblia dice, no te inclinarás a imágenes, no harás imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ¿verdad? Porque todo eso es abominación a Dios. Entonces, pueden tener cosas muy buenas, pero si tienen muchas cosas malas, ahí está mal. Bueno, esa es una de las cosas malas. Otra de las cosas es que su papa, ¿verdad? Él mismo se llama a sí mismo el sucesor de Cristo. Nosotros sabemos que no hay ningún sucesor de Cristo. Solamente hay uno y se llama Jesús. Y no hay ningún sucesor para él, sino solamente el Espíritu Santo, que en este momento él sería el vicario de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque quedó en lugar de Jesús aquí en la tierra, pero Jesús tiene su lugar y nunca lo va a perder. Entonces, de este tipo de sectas, ¿verdad? Religiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová que no creen en el Espíritu Santo, los mormones que se bautizan por los muertos, o sea, ya son doctrinas que conociéndolas ya te das cuenta, ¿verdad? Que son doctrinas de error. Entonces, ahí es a lo que nos referimos, ¿verdad? Entonces, mientras Jesús sea el centro, todo va bien. Mire, Satanás también combate en contra de los creyentes que están pero no son del mundo. Podemos leer, por ejemplo, Efesios 6, 10 al 18. Satanás acusa y calumnia a los creyentes. Si fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 9 al 10, ¿verdad? Entonces, el Satanás nos ataca por medio también de la culpa, de la acusación. Mire, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar porque esto quiero hablarlo bien. Quiero hablarlo bien. Es un tema muy bonito y no quiero ir corriendo. No quiero ir corriendo porque lo quiero explicar bien. Bien, nos quedamos aquí. Bien, hermanos, vamos a orar en esta noche. Vamos a orar. Bien, estamos en 20 días de ayuno. Permítame, primero voy a cortar el video porque luego se me olvida. Pues vamos a dejarlo por esta noche aquí. Dios les bendiga a todas las personas que están siguiendo esta enseñanza. Espero que esté siendo de bendición para sus vidas. Estamos aquí para servirles y nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga y muy buenas noches. Si el mundo te ama, algo va mal. Llénalo de vida, hey. Ruge como un león. Que tiemblen los tronos ya, llegó el campeón. El espíritu no es emoción, es poder. Es convicción, es verdad. No hay flow que supera al que baja del cielo. Escrito está. Amén.